Amigos de Diario de Querétaro, hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que es el tema del fraude de Yox Holding. Yox Holding es una empresa operadora que tenía actividades empresariales en diversos puntos del país y que era operada por un empresario de origen venezolano de nombre Carlos Lazo, que tenía actividades en diferentes ámbitos, pero sobre todo había hecho su mayor participación en temas deportivos. En el caso de Querétaro, en el tema del equipo profesional de básquetbol Libertadores, con el que pudo entrar a Querétaro y bueno, pues a partir de ahí hacer sus operaciones que terminaron en lo que hoy se presume un gran fraude en todo el país, principalmente radicado en el estado de Jalisco. De este tema, cómo operaba el fraude de Yox Holding, vamos a platicar con uno de los afectados por este tema, un queretano, como muchos otros que seguramente los hay, y también a lo largo del país, Guillermo Castellanos, quien nos va a comentar cómo fue que operó este fraude de Yox Holding. ¿Cómo está? Muy buenos días, con mucho gusto, Guillermo. Pues mira, yo creo que este señor la pensó muy bien porque lo hizo diferente a otros esquemas de tipo piramidal. Él empezó como lo mencionaste al principio, empezó a meterse en todo el país, creó equipos deportivos. Aquí tenía tanto el de mujeres como el de hombres de básquetbol, Libertadoras y Libertadores de Querétaro, y tenía equipos de béisbol y de fútbol americano, etcétera. La promoción que hacía es que la empresa Yox Holding tenía un algoritmo que le permitía hacer apuestas con una combinación tal que siempre ganaba. Uh-huh. Porque ese algoritmo le permitía seleccionar quiénes eran los favoritos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿era como casa de apuestas? Era una casa de apuestas, pero tú, por ejemplo, no apostabas directamente. Invitaba a la gente a que depositara una cantidad mínimo de 10,000 pesos y múltiplos de 10,000, hasta 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, no sé hasta cuánto habrá apostado alguna gente. Digo, no apostado, sino invertido. Uh-huh. Y con ese dinero, ellos se supone que hacían, con su algoritmo, tú ni te enterabas, o sea, tú como cliente, no te enterabas por quién apostaba. Él tenía su combinación. El chiste es que cada mes, si tú empezabas tu contrato el día 3 de marzo, por decir algo, a partir del 3 de abril empezabas a recibir en tu cuenta, todo fue electrónico, o sea, tú depositabas en una cuenta tus 50,000 pesos o lo que querías invertir, y al mes te recibías el 3, más o menos el 3,5% de interés, y religiosamente te llegaba a tu cuenta. Tú no tenías que hablar con nadie ni pelearte con nadie. Tú checabas tu cuenta y ahí estaba el depósito, ahí estaba el depósito, ahí estaba el depósito. El día 3, el día 3, el día 3. Los que abrían su contrato el día 8, pues les llegaba el día 8. Y además en todos los bancos nacionales, porque si tú tenías con Inbursa, él tenía una cuenta en Inbursa donde depositabas y de esa te depositaban a ti. El que lo tenía en Banamex, era de Banamex a Banamex, de Bancomer a Bancomer, etcétera. Tenía cuentas en todo el país y de todos los bancos. ¿Cómo llegaron aquí a Querétaro y quién le dijo, oiga, venga a invertir con nosotros? ¿Cómo fue ese primer contacto entre el cliente y el operador? Bueno, lo primero que hizo fue conseguirse una serie de promotores, uh-huh, que no eran empleados de la empresa, sino eran los que le iban explicando a la gente este sistema del algoritmo y de que iban a ganar y que no sé qué tanto. Y luego, como funcionan casi todas las pirámides, es a través de boca en boca. Uh-huh. O sea, empezaban a meter a los primeros y empezaban a ver lo que te decía, que mes con mes lo recibían. Sí. A mí, por ejemplo, el promotor de Querétaro, de uno de los promotores, porque hay muchos promotores en Querétaro, uh-huh, uno de los promotores se llama Pedro Torres. Okay. Ese Pedro Torres es actuario igual que mi hijo. Uh-huh. Y entonces lo contactó y se conocían, no eran amigos, pero se conocían, le platicó, y a mi hijo, que le gustan mucho los deportes, se entusiasmó y fue el primero que invirtió de la familia. Okay. Entonces él empezó a recibir desde hace 4 años
empezó a recibir cada mes Su porcentaje de ganancias. su bonificación o su porcentaje de ganancias. Y entonces yo me peleaba con él y digo, oye, estás mal, o sea, esas cosas no funcionan, etcétera. Pero me decía, el que estás mal eres tú, mira, me enseñaba los estados de cuenta, aquí está mi depósito, no tengo que pelearme con nadie, ni tengo que pelearme con quién voy a apostar, ni nada, ellos son los que apuestan, yo no me meto en ese lío. ¿Era poquito o era mucho? Es decir, la inversión que había hecho primaria era poquita. Primero era poca y la fue aumentando al ver que daba buenos resultados. Entonces, el éxito de estos esquemas es que precisamente como los primeros años dan muy buenos resultados, la gente se empieza a entusiasmar y empieza a animar a otra. Ya casi el promotor recibe llamadas de otros que son amigos o familiares de los primeros que entraron al esquema, porque se vuelven los principales promotores. O sea, uno de mis hijos era el principal promotor, convenció a mis otros hijos, y yo nomás por no quedar como necio, le metí una pequeña cantidad. Yo realmente ni me siento afectado, pero me da tanto coraje que la gente, he ido a reuniones donde va mucha gente que está afectada y que no saben ni qué hacer. Te enteras de cada caso, de personas con cáncer, de personas, de madres solteras, y hay de todo, porque muchos han querido victimizar a los defraudados, diciendo que son unos ambiciosos porque quisieron agarrar una bonificación muy alta que estaba fuera del mercado, y tienen razón. O sea, el 3%. Bueno, fue 3, luego bajó al 2,5%, pero andaba alrededor del 3%. Y dicen que antes, en los primeros años, llegó a ser hasta 4%. Pero digamos, alrededor del 3%, que es muy buena mensualmente, una buena bonificación. Pero tú firmabas un contrato que se renovaba automáticamente cada 3 meses. Cada 3 meses. Y yo lo firmé el 3 de marzo, abril, mayo, junio. El 3 de junio se vence. ¿Y qué decía el contrato? El contrato no te lo daban, sino te lo mandaron después, ya que habías invertido tu dinero, y la gente, pues, todos se dejaron, recibieron el contrato después. El contrato casi no se compromete a nada, ¿no? Dice que cualquier conflicto hay que dirimirlo en Jalisco, porque es donde está la matriz, y dice que si hay una pérdida de capital por la operación que realizó, ellos no son responsables. Pero por la forma en que está redactado, se entiende que por la operación que realizó, o sea, él tendría que demostrar que hizo una apuesta, y con cuánto dinero, o sea, es imposible demostrar. Yo el cálculo que hago bajito es de más de 20,000 millones de pesos, los defraudados. Los defraudados en todo el país. ¿Y dónde quedaron esos 22,000 millones de pesos? Si estaban en el sistema financiero nacional, en todas las cuentas. Yo digo que si hubiera voluntad política de resolver el asunto, es de lo más sencillo. Como decían en el caso del narcotráfico, es nada más seguirle la pista al dinero, que la autoridad dijera, a ver, quiero ver cómo están las cuentas, los últimos depósitos, los últimos retiros, esa lana a poco ya se fue, no se pueden esfumar 22,000 millones de pesos del país. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, tú tenías opción, y así lo dice el contrato, que antes del vencimiento, 15 días antes del vencimiento de tu contrato de cada 3 meses, tenías la opción de solicitar un retiro parcial o total de tus fondos. Y nunca hubo problema. Los que lo solicitaron, si tú tenías 100,000 pesos y decías, quiero retirar 50,000, avisabas al promotor, oye, pues, te mandaba una formita, la llenabas y recibías igual tu depósito de tu 50% de tu capital invertido, ¿no? Entonces nunca hubo problema, la gente agarró mucha confianza, el señor empezó a crecer en forma empresarial, porque tenía una tequilera, tenía equipos deportivos de todos, creó otras empresas para manejar también aspectos deportivos de apuestas, asesoría en apuestas, esa sí era asesoría. Te cobraba una comisión para que te estuvieran asesorando a quién apostarle, al Dallas Cowboys, al equipo de básquetbol, etcétera, ¿no? Esa era otra del grupo de ellos, pero la principal que estamos hablando nosotros ahorita es la que nada más tenía el algoritmo para hacer apuestas directamente. O sea, la gente nunca a cualquiera que entrevistes te va a decir lo mismo, nadie sabía por quién se apostaba. Ni cómo. Ni cómo. Ni en dónde. Un algoritmo era algo así como etéreo. Era como mágico, era un algoritmo que ellos así lo vendían, es que hay un algoritmo que le permite obtener siempre ganar, y por eso siempre te van a dar utilidad, y por eso cada mes vas a recibir
Y no se sabía si se invertía, si se apostaba en Estados Unidos, Se en suponía casas. que eran equipos de, digamos, de prestigio, o sea, eran equipos de básquetbol, de hockey, de béisbol, de grandes ligas. Pero yo no sabía si una parte la metieron al Dodgers y otra parte al Houston y otra parte al otro. Eso era Asunto de ellos. un asunto de ellos y para eso era su algoritmo, según ellos, ¿no? Para hacer una combinación que les permitiera siempre ganar. Ahora bien, ¿qué función tenían aquí los equipos deportivos profesionales? Es decir, en el caso de Querétaro concretamente, ¿qué función tenían No, ellos, los Libertadores? la única función que tenían era, como cualquier equipo deportivo, hacer su deporte y que la gente los fuera a ver. Pertenecían a una liga como en el fútbol el Guadalajara o el América, su función era participar dentro de una liga de básquetbol y les tocaba ir a jugar tal día, tal día, tal día. Yo que supiera, ellos no estaban mezclados con el negocio, pues. ¿Ustedes no eran inversionistas de No, estos no, equipos? ahí no, en ningún lado se dice que van a invertir en los equipos de... Eso lo que daba era un poco más de confianza. Se los vendían como parte de... Sí, te lo vendía como parte de él porque tú decías, este no es el clásico, esquema de pirámide, porque es un señor, un empresario. Aquí en Querétaro, eso lo dijo muy claramente, el que maneja deportes en Radio WAC, que es Ed Martínez, Ajá. es al que le he oído la versión más completa del problema. Empezó hablando, yo una vez iba oyendo el Radio Universidad, y de repente empieza con que las Libertadores y que tenían problemas y que ya no iban a jugar porque parecía que estaban en quiebra y que no sé qué tanto, y empieza a hablar de Carlos Lazo. Y yo no había ido a nadie porque nadie mencionaba el problema aquí en Querétaro, ni los medios, ni nadie mencionaba. Él lo oyó muy completo y él mencionaba muy claramente que a él le tocó ver que todos los políticos queretanos se peleaban por retratarse. Carlos Lazo era el hombre del momento cuando empezó a crear todo esto hace 3, 4 años, ¿no? Y entonces todo el mundo quería retratarse junto a él. Quiero estar junto a Carlos Lazo porque es el hombre del momento, es el hombre del año, es el hombre de... Ahorita la gente le pregunta, oye, ¿conoces a Carlos Lazo? No, ¿quién es ese señor? Ahora todos esos políticos ya se hicieron a un lado, ya no sabe quién era Carlos Lazo, o lo han oído por ahí hablar, pero no saben quién es. Cuando todos se toman fotos con él, ahí por ahí debe haber, en el medio informativo. Vino a muchos eventos aquí a Querétaro con personajes. Y entonces lo importante es que es un esquema muy muy sui generis, porque aunque es... Mande, el de Ponti es el clásico, pero muy bien disfrazado, porque estaba envuelto en un grupo de empresas, en equipos deportivos, nunca, y sobre todo, yo lo más importante es que la gente recibía. Yo cuando entré, ya muy poco y con muy poco dinero, pues sí me empezó a sorprender que cada mes me llegaba mi cantidad chiquita, porque yo había invertido muy poco, pero lo recibía, y como yo estuve un tiempo en que casi recuperé lo que no es recuperación, porque esa es una bonificación. Claro. Mucha gente quiere decir, ya lo recuperaste. No, pues no lo recuperé, eso era un premio, una utilidad, claro. Y mi capital, yo suponía que seguía ahí. Pero ¿qué pasó? Que en diciembre pasado, de 2023. En diciembre pasado, todos, fue genérico casi, dejamos de recibir nuestro depósito a Chihuahua. Ya estabas tan acostumbrado que es que raro, ¿no? Y le hablamos al promotor, no, es que hay unos problemas de la empresa pero se van a aclarar y se van a resolver y tal. Luego de repente nos mandó un escrito que había hecho Carlos Lazo, donde dice que traía problemas con algunos empleados que habían huido y que se habían llevado algún material y que no sé qué tanto, pero que él lo iba a arreglar, iba a crear un fideicomiso. Todo eso nos lo mandó por escrito a todos. Y entonces yo ya me asusté y presentamos nuestra solicitud de retiro de fondos. Okay. Tanto mis hijos como yo. Y de plano nos dijo el promotor, oigan, es que no hay con quién tramitarlos. Dice, yo tenía con quién tramitar. Yo cuando recibía una solicitud, la mandaba a Guadalajara, a un área de contabilidad, o no sé cómo se llamaría. A esa área la procesaba y hacían el depósito correspondiente sin ningún problema. Ahorita ya no hay gente, o sea,
Desapareció toda la gente de Jalisco, cerraron las oficinas que tenían en Jalisco. ¿En Querétaro tenían oficina? En Querétaro, aquí en Central Park, tenían su oficina. Con rotulado, o sea, bien. Sí. Puesto. Una pequeña oficina, pero era una oficina. Pero era, no necesitabas ir a la oficina porque... O era un coworking de esos donde rentan una No, era oficina de ellos. Okay. Pero lo curioso es que nunca tenías necesidad de ir a la oficina, porque el depósito lo hacías por transferencia bancaria. ¿Usted fue a la oficina? Sí, yo fui a la oficina. ¿Qué había en la oficina? No, pues era muy chiquita, pues como nada más la usaban para cuando iba un promotor o para unas computadoras, unos sillones, pero muy chiquita, muy chiquita. Nunca Había muy poca atención al público, casi toda la atención al público era a través de WhatsApp y de internet. Y cuando fue y vio... Cuando pasó el problema en diciembre, fui con mis hijos a las oficinas y ya estaba desmantelada. Y cuando fue antes, ¿no le pareció sospechoso que una empresa que pudiera manejar tanto recurso tuviera una oficina de representación? No me pareció, porque como veía yo que toda la operación era a través de WhatsApp e internet, no le veía mucho caso a la oficina. Y en la época actual, aún mis hijos ya casi todos trabajan a través de internet en sus casas, o sea, ya el concepto de oficina como lo teníamos antes ya se perdió. Ya la mayoría de la gente trabaja a través de la computadora y manda mensajes, y si tiene que hacer una visita la hace, pero manda cotizaciones por computadora y ya recibe muy poca gente, o sea, como que ya no me extrañó tanto que fuera una oficina chica. De acuerdo. Llega diciembre, viene este problema. ¿Hasta noviembre usted recibió? Hasta noviembre yo recibí puntualmente. El día 3 de noviembre recibí y el día 3 de diciembre, ay caray, ¿por qué no está? Y entonces les empiezo a preguntar a mis hijos y me dicen, no, oye, pues a mí tampoco, y a mí tampoco, y a mí tampoco. Tengo 3 hijos que están... Y todos los que tenían vencimientos, digamos, en noviembre, recibieron normalmente a lo largo del mes, de acuerdo a sus fechas de... Sí, el vencimiento del contrato, para lo único que servía era para el día en que se abrió la fecha. Sí. O sea, si era el día 5, todos los días 5 de mes recibían. Porque no había vencimiento de contrato, sino a mí cada 3 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cada día 3 me llegaba mi depósito. Y si quería retirar, entonces tenía que pensar cuándo se vencía el contrato. Tenía que hacer la cuenta para decir... Yo varias veces estuve queriendo sacar lo poquito que tenía y le hablaba a Pedro y le digo, oye Pedro, quiero retirar el dinero. Sí, cómo no, nada más que a usted le toca hasta abril, por decir algo. Chino, estamos en enero, por ejemplo, o en febrero. Le toca, bueno, pues ahí luego me acuerdo y se lo tengo que pedir 15 días antes, no con tanta anticipación. Entonces me esperaba y ya se me olvidaba, como no era una prioridad para mí, lo dejaba pendiente, y las 2 veces que lo hice, las 2 veces estaba lejos del vencimiento y no lo hice. Ni modo, o sea, no retiré la lana. Pero ya cuando lo hicimos, nos dijo el promotor, oigan, es que no tengo con quién procesarla. O sea, la mando al área y nadie me la recibe porque ya no hay nadie en la oficina. Entonces, pues ya nos asustamos. O sea, eso fue en diciembre, fue cuando estalló la bomba. En diciembre, cuando dejaron de sí, pero ahí todavía nos decían que lo iba a arreglar Carlos Lazo y que iba a crear un fideicomiso y que no sé qué tanto. Les dieron largas. Nos empezaron a dar, pero ya en enero, cuando vimos que no se podía retirar los fondos, ya fue cuando nos asustamos. E inclusive yo fui desde el 1 de enero, fui a la fiscalía. Ok. Fui a la fiscalía a presentar mi denuncia. Ok. Me dijeron, pero es que a usted todavía no se le vence, porque es hasta el día, su contrato se vence hasta el 3 de marzo. Todavía no está constituido. Pero luego me enteré, me puse a estudiar con abogados, que la fecha esa, que todo eso es importante para la demanda mercantil. Okay. Uno puede hacer demanda mercantil o puede hacer una demanda penal. Yo lo que quería hacer aquí en Querétaro era la demanda penal. De acuerdo al contrato, efectivamente tenemos que ir a Jalisco, a Guadalajara, a presentar la demanda mercantil. ¿Sí? Que esa es una demanda como para que les incauten bienes y a ver si recuperas algo. Pero yo lo estoy mencionando por fraude. Sí. Mi demanda es por fraude. Pues total que volví a llevar la demanda a la fiscalía y no me la recibieron. Que tenía que llevarla a Jalisco. Fui a Jalisco, no me la recibieron.
que si era yo tan ignorante que si no sabía que las demandas penales se presentan donde se comete el delito. Aunque el contrato diga que las controversias se van a dirimir en Jalisco. Eso es para la parte mercantil, pero para la parte penal, el fraude me lo hicieron aquí porque yo para nada fui a Jalisco. Yo aquí deposité, aquí me depositaban, aquí está el promotor, aquí todo. O sea, yo no salí de Querétaro para hacer mi contrato, aunque después me lo hayan mandado allá firmado, de Jalisco, ¿no? Y entonces la fiscalía está en una negativa. Entonces el viernes pasado fuimos con mis hijos, digo, yo lo estoy moviendo para que a mí ya tenía ganas de retirarme. A mí no me interesa porque no estoy realmente afectado, muy poco. Pero junto a un grupo como de 6 o 7 personas, fuimos los 7, sacamos cita. A los 7 nos dijeron cosas diferentes. Sí. Porque nos asignan con un agente diferente. A todos nos dijeron cosas diferentes. Yo fui el último en pasar. Le dije, mire, señorita, lo que se ve muy claro es que hay instrucción superior de no recibir las demandas. Ok. Hay instrucción superior de no recibir. Es un derecho constitucional. Lo primero que te enseñan es que cuando te cometen un delito, cualquiera que sea, tienes que ir al Ministerio Público a levantar una demanda. Eso es lo primero que tienes que hacer. Si te roban en tu casa, si te quitan esto, si te transaron en el taller del coche, lo que sea, tienes que ir al Ministerio Público a levantar una demanda contra el que te afectó. Y aquí resulta que la Fiscalía de Querétaro no recibe demandas. O sea, si usted le pregunta a la Fiscalía, oye, ¿y en Querétaro cómo está el asunto de Yox? No, tranquilo, no hemos recibido ninguna demanda. Porque no las aceptan. Pues no las aceptan. Qué facilito, ¿verdad? No hemos recibido ninguna demanda. Ay, qué bonito. Querétaro es un estado limpio de problemas con Yox. Sí. ¿Y cuántos afectados estima que pudiera haber aquí? Yo, el que está en buen plan, digamos, es el promotor. Él también está asustado. Fíjate, a los promotores les pagaban el 1% de la cartera como comisión. Él tenía 30 millones. Con 105 clientes. O sea, los que él atendió, mis hijos, yo y solo un promotor. Solo un promotor. Él atendía a 105 clientes, con una cartera aproximada de 30 millones, para redondear, ¿no? 30 millones de pesos. Quiere decir que él recibía cada mes 300,000 pesos de comisión. Ok. ¿Y qué crees que hacía el pobre Pedro? ¿Qué hacía? Las depositaba. ¿Cómo? Sí. Él también Sí, él estaba tan convencido, era promotor porque estaba convencido de la bondad del esquema, que la lana, y también le dijo a la esposa que invirtiera. Él y su esposa tienen la lana invertida en Yox. O sea que tanta lana que aparentemente ganó, pues no la ganó. Yo me imagino que recibía muy buena cantidad, aparte de los 300,000, luego ya por su inversión, lo que le depositaban cada mes era mucha lana. Entonces yo creo que él estaba engolosinado de tanta lana. Aparte de la comisión, lo metía como inversión a Yox como usuario y recibía su 3% mensual. Ok. Entonces era quién sabe, y no puedo ni hacer una cuenta, pero... Entonces, si él tenía 105... Él tenía 105 clientes y nos dice que fácil había más de 10 promotores en Querétaro. Y luego si le calculo cuántos había en Jalisco, que era donde estaba la central, digamos, la matriz, que fue donde empezó a surgir más el pleito y fue donde empezaron a meter demandas, que es otra cosa que yo no entiendo. O sea, cada uno va presentando su demanda. Allá sí se la reciben en Jalisco, tanto la mercantil como la penal. Cada demanda podrá ir redactada en forma diferente, porque cada quien hablamos diferente y redactamos diferente, pero el contenido era exactamente el mismo que te acabo de explicar. Teníamos un contrato, se vencía cada 3 meses, nos depositaban cada mes, y lo que cambia, ¿cuál es? El monto. Uno tenía invertido 50,000 pesos, otro 200,000, otros 600,000 y otros 2 millones. Eso es lo que cambiaba, el nombre de la persona y el monto invertido. Y en lugar de atraer el caso para hacer un solo expediente, han abierto, creo que, por decir algo, 3,000 carpetas de investigación en Jalisco. No tienen personal para analizarlas. Están vueltos locos en la Fiscalía de Jalisco. ¿Quién va a analizar? Y además cada carpeta que se la mandan a diferentes analistas, ellos lo ven como si fuera caso único cuando es exactamente el mismo caso. Claro. Yo digo que esto yo he estado proponiendo que por qué no lo agarra la federación al darse cuenta que ya es un fraude nacional,
lo agarra la Federación o la Fiscalía General de la República, abre un expediente, saca una convocatoria y pide a cada afectado que dé su número de contrato o lo que sea, su monto y su nombre, es todo. Y entonces sí arma una base de datos y dice el fraude. Ahorita estoy inventando, pero es una estimación que yo hago. Entonces sí podría saber la autoridad. Es un fraude que afecta a tantas personas y son 20 y tantos mil millones de pesos los defraudados, porque son los que no quieren regresarle a los usuarios, ¿no? O sea, si en Querétaro estamos hablando de más de 10 promotores con más de un centenar de clientes cada uno, Vamos a estamos suponer que hablando fueran 1000. de más de 1000 defraudados. Y si fueron 30, ponle que sean 300 millones de pesos. Mínimo. No, mínimo, aquí en Querétaro. Uh-huh. Sí, porque lo mismo hubo gente que, otro amigo que estaba ahí, pidió, hipotecó su casa. Dijo, le pareció poco invertir sus 200,000 pesos que tenía. Dijo, hipoteco mi casa en 800,000 o lo que sea. Y esos 800,000 los metió también. Otro amigo del club, ese metió también su lana y pidió un préstamo al banco. Ahora la esposa está desolada porque dice, ahora no solo ya perdimos lo que nos estaban bonificando, sino que ahora tenemos que pagar al banco el préstamo que pedimos, y ahora de dónde lo pagamos y andamos todos quebrados. Uh-huh. O sea, hay cada caso. Ahora, lo que te decía al principio, muchos quieren criminalizar al usuario, pero es que hay muchos casos. Yo te pongo el caso de mi hijo, por ejemplo. Mi hijo lo operaron ayer de cáncer. Sí. En el Hospital General de aquí de Querétaro, que mis respetos, es un hospital de primera línea, con un servicio extraordinario, vale la propaganda, ¿no? Sí, no, sí, me consta. Es de primer nivel, le han dado un trato. Hace un año que empezó con el cáncer, le pusieron la quimioterapia y ya se le redujo el tumor, y ayer se lo quitaron todo y lo reconectaron porque traía una bolsita, pues bueno. Me refiero que él estuvo 2 años sin trabajar. Entonces lo poco lana que tenía, dijo, yo la meto ahí, y con lo que me da, él le metió como $500,000. Le daba como 15,000 pesos mensuales. Y decía, yo con eso vivo mientras no tengo chamba. Uh-huh. Entonces, por eso me refiero que no es fácil criminalizar a la gente. Hay gente que lo hizo por un motivo. Yo no dudo que haya habido gente muy rica y que haya, por avaricia, haya dicho, le meto ahí 5 millones de pesos para sacar tanta lana, ¿no? Hay de haber de todo. Pero hay mucha gente, yo vive ahora en la fiscalía tanta gente con casos dramáticos, así de la madre soltera, del del otro, pues que ellos se ilusionaron al ver que el vecino o el primo estaba recibiendo tanto mensual de su lana, que dijo, pues soy una tonta si no lo meto. Y entonces lo metieron. Le hablaban a Pedro Torres o a algún otro promotor. Si era alguien conocido de nosotros, le hablaba, ya le damos el dato de Pedro Torres. Ella hablaba con Pedro Torres, ya Pedro Torres le mandaba todos los papeles, lléname esta solicitud. ¿Y en cuánto tiempo del primer contacto a que se formalizaba la operación, en cuánto tiempo? No, eso era el mismo día. ¿Ah, sí? Sí. O sea, era rápido. Sí, pues te digo que el contrato casi lo conocías hasta después. Uh-huh. O sea, te decían, dame tu solicitud y ya te mando el número de cuenta. Y luego te mandaba tu comprobante, que ya habías depositado 50,000 pesos o 100,000 pesos, lo que fuera. Okay. Te daban tu ese y te dicen, te voy a mandar el contrato. Pues decían que lo firmaras y lo iban a mandar a Jalisco, porque allá estaba el señor Carlos Lazo, uh-huh, que era el que lo iba a firmar. ¿Quién es Carlos Lazo? Porque pues este sistema, pues la verdad, pues yo siento que es un poco genio, ¿no? No, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo? Yo sé que llegó ¿Qué ha investigado de él? No, muy poco se ha investigado de él. Yo no conozco mucho de él. Yo sé que es un empresario venezolano. Uh-huh. Llegó a Querétaro, empezó a decir que era un fanático de los deportes y que quería promover el deporte y que hubiera campos deportivos y entonces empezó a invertir en equipos deportivos. Yo creo que esa era su entrada. Por ejemplo, aquí en Querétaro, yo me imagino que habló con autoridades para decir, quiero crear equipos de básquetbol y quiero los Libertadores de Querétaro y las Libertadoras, el masculino y el femenino. Entonces ya tiene 2 equipos, en otro lado tiene equipo de béisbol, en otro tiene equipo de fútbol americano, y eso le permitió irse metiendo con las autoridades para que le agarraran confianza de que era una gente efectivamente muy interesada en la parte deportiva.
Ahora, estamos en 2024. Todavía la gente sigue cayendo en este tipo de, o sea, siguen pegando este tipo Sí. de esquemas de Ponzi que son de mediados del siglo Pero pasado. aquí pues, tenemos casos que fueron muy recientes, ¿no? Sí. El de los Bosque y de Javier Bosque Sí. y otros casos. La gente, desgraciadamente, pues no tenemos memoria, así como sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque los que caen son otros, ¿no? Claro. Y siempre hay alguien que está... Y es que tienen el éxito que yo insisto que tienen, es que los principales promotores ya no son los promotores oficiales, sino los primeros que entran y empiezan a ver beneficios. Mi hijo era un promotor, estaba convencido. Uno de mis hijos, que fue el primero que entró, todavía hace 2 meses me hubiera dicho, papá, estás loco, o sea, mira, ve mi estado de cuenta cada mes. Tú sigues insistiendo en que hay algo raro, porque yo le seguí insistiendo, oye, ya saca tu lana, y yo, pero yo creo que van a pasar años y en el 2050 vamos a ver otros casos. Le dan una vueltecita y le dan un cambio y la gente vuelve a caer, porque unos por avaricia y otros por necesidad. Sí. Hay de todo. ¿Cuánto tiempo habrá operado este sistema aquí en Querétaro? Bueno, en Querétaro creo que a nivel nacional llevaba más de 7 años. Ok. Y en Querétaro, que yo sepa, porque creo que mi hijo fue de los primeros, más de 3 años. Uh-huh. Más de 3 años. O sea que te daba bastante confianza de que estaba funcionando bien. Uh-huh. O sea, por ejemplo, para mi hijo, 3 años estuvo recibiendo su 3,5%. Sí, ahora, ¿qué pasó con el señor Carlos Lazo? Porque es contra él directamente, ¿son contra él las denuncias o contra él y contra las empresas? Por ejemplo, mi demanda habla de al señor Carlos José Lazo Reyes, Karina Mendoza Antuna. ¿Quién es Karina Mendoza Antuna? Son los que estaban junto a él, la de tesorería y la de administración, okay. Sepien Lal, Alejandro Saavedra, y luego las personas jurídicas, Josh Holding S.A. DCB, Josh Holding S.A. DCB, Ultrade Sports, SAPI CDCB y yo, Ultrade Sports SAPI DCB. O sea, todas las empresas que él creó, que estaban alrededor de él, son como 5 empresas, pues la demanda va contra todas. Ok. Porque no sabemos cómo está el juego entre ellos, si se pasaban dinero de una a otra o quién sabe cómo sería el relajo. Entonces salió la investigación. Carlos Lazo todavía volvió a sacar un segundo escrito que nos mandó a todos. Cuando salió de la Fiscalía de Jalisco que iban a incautar los bienes y las oficinas de Josh Holding, entonces él sacó un escrito y nos lo mandó a todos, que él, que ya iba a crear el fideicomiso para resolvernos el problema, ya se lo impedía ahora a la Fiscalía porque ya había incautado sus cuentas. Ok. Ya como que se lavó las manos, digo, yo quería resolverlo, pero no me dejan resolverlo porque ya incautaron mis cuentas. Y después salió una ficha roja de la Fiscalía de Chihuahua, hace 1 semana o 2 semanas, una ficha roja para que lo aprendan donde esté. Todo el mundo supone pues, que él, quién sabe a qué país se iría, si se iría a un país donde no hay relaciones o sepa Dios. Nadie sabe dónde está, pues. Ok. Nadie sabe dónde está, pero... Y todo el mundo está desesperado porque la gente no sabe qué hacer. Presentan su demanda y yo siento que no van a hacer nada las fiscalías. Yo cuando veo en Jalisco que van, no sé, 2,000 o 3,000 y que cada una es un expediente independiente, van a hacer una investigación independiente de cada una, cuando el caso es único. Y así como lo decía yo, se abre una carpeta, qué fácil sería abrir una carpeta. Son los mismos antecedentes que he estado explicando yo aquí. ¿Sí? Un contrato, un depósito, una esa es la base. Ahora, aquí está la lista. Juan Pérez, 1,000,000 de pesos, 100,000 pesos, 200,000, con número de contrato, tal. Y se hace la investigación y se tiene toda la... Eso si quisiera ayudar a toda la gente. Porque ahora pues, mucha gente no quiere. Ahora, mucha gente que tiene dinero no quiere demandar porque dice que no le vayan a investigar. Pues digo que hay de todo, ¿no? Okay. No digo que hay alguien que quién sabe cómo esté, si su lana fue bien habida o está lavando dinero, y entonces dice, yo metí la lana, pero mejor no digo nada. Entonces va a haber muchos que no van a demandar. Y los que queremos demandar, no nos deja la autoridad demandar.
Yo vengo del Poder Judicial de la Federación ahorita, que metí una solicitud de amparo indirecto. Cuando te niegan un servicio en una entidad, hay dos solicitudes de amparo. Todo eso lo he ido estudiando como abogado. Un amparo directo es contra una sentencia. Un amparo indirecto es contra una omisión de una autoridad en realizar una función. Si una dependencia tiene obligación de hacer algo y no lo hace, tú solicitas el amparo indirecto ante el Poder Judicial de la Federación. Ese es otro poder, eso depende de la Suprema Corte. Las fiscalías dependen del Ejecutivo. La Fiscalía de Querétaro depende del Ejecutivo Estatal. El Poder Judicial, tanto hay Poder Judicial de Querétaro como Poder Judicial de la Federación. Así es. Esos dependen de la Suprema Corte de Justicia, o sea, es el Poder Judicial. Finalmente, ¿qué va a proceder aquí? ¿Qué van a hacer? ¿Se están juntando? ¿Cada quien está por su cuenta? La Secretaría de Gobierno de Querétaro nos mandó un comunicado a los que habíamos protestado o alguna cosa así, diciendo que ellos iban que si les mandábamos los datos de monto y contrato y nombre, iban a tratar de establecer una estrategia para ayudarnos. Después de mucho tiempo nos citaron para mañana. Okay. Hay una cita mañana a las 9 de la mañana aquí en el Gómez Morín. Iba a ser allá en el centro de convenciones y me llegó ayer en la noche que se cambia el lugar a la Gómez Morín. Entonces mañana voy a ir a la Gómez Morín. A ver, ¿qué piensas? Se me hace muy... Porque a alguien de los que quiso entregar el viernes pasado le dijeron que estaban esperando instrucciones de la Secretaría de Gobierno. Y yo les dije, oigan, se supone que las fiscalías son autónomas. Es como presumen que la fiscalía... Y está esperando instrucciones de la Secretaría de Gobierno. Es una vergüenza, ¿no? Claro. A mí se me hace una vergüenza. A lo mejor la mayoría de la gente lo ve como normal, pero yo no creo que sea normal que la Secretaría de Gobierno haya agarrado el caso y esté impidiendo que haya demandas. No que haya demandas, sino que las reciban y que las procesen. Eso se me hace a mí muy gravísimo, porque es un derecho constitucional que tenemos todos de demandar, de quejarte, de levantar un acta de algo que te hicieron. Yo le digo, me siento en estado de indefensión, llego acá y me mandan a Jalisco, llego a Jalisco y me dicen, no sea tonto, regrese a Querétaro, y allá fue donde lo defraudaron. Y luego voy al Poder Judicial de la Federación y ahorita me dicen, ahora vamos a ver si se puede demostrar, porque como no tiene usted papeles para demostrarlo. No, pues es que allá ni siquiera hay oficialidad de partes. Yo acá, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación, presento un escrito y se sella de recibido y le ponen un número. Ya después me podrán contestar que soy un güey y que para qué lo presenté. Sí, claro. Pero yo tengo la constancia de que presenté un escrito. En la fiscalía no hay ninguna constancia, porque si usted saca una cita, va con una señorita a la entrada, sí, ahorita lo van a llamar, ya lo llaman por nombre, pasa usted con un señor, oiga, vengo a presentar una demanda, contra Jox, no, váyase a Jalisco. Digo, oye, siquiera recíbemelo y contéstamelo, y dime por qué no lo puedes procesar. No. Entonces yo no tengo una sola prueba más que mi dicho, y es lo que le decía ahorita al Poder Judicial. Oye, y somos tantos que todos estamos mintiendo, o sea, todos estamos inventando. Si lo que queremos es que nos reciban la demanda, ¿para qué voy a inventar que no me la reciben y voy a hacer otro trámite ante el Poder Judicial de la Federación de un amparo? Porque estoy mintiendo sí me la querían recibir, pero yo no quise entregarla. Claro. No. Digo, si fuera un caso, dices que hay casos que así miente la gente. Digo, bueno, estoy de acuerdo, pero estos son muchos casos que nos hayamos puesto de acuerdo para que todos mentir, de que no la quieren recibir la demanda. Le agradezco muchísimo. Espero que sea de utilidad y estoy a tus órdenes. Vamos a ver cómo nos va mañana en la junta con la Secretaría de Gobierno de aquí del Gobierno del Estado. Y bueno, pues invitamos también a quienes hayan visto afectados por este caso de Jox Holding, pues estamos en Diario de Querétaro interesados en conocer sus puntos de vista y los invitamos a que nos contacten. Le agradezco a usted que nos haya acompañado a lo largo de esta entrevista.